Existe un libro que predijo la caída de imperios, la destrucción de ciudades y la muerte de un hombre con detalles exactos, siglos antes de que ocurrieran. No es un libro de ciencia ficción. No es una invención moderna. Es la Biblia. Y lo que estás a punto de escuchar no son interpretaciones vagas ni coincidencias forzadas. Son profecías específicas, con fechas, nombres y detalles verificables, que se cumplieron exactamente como fueron escritas. Historiadores seculares, arqueólogos y académicos han confirmado cada uno de estos eventos con evidencia independiente. 7 profecías bíblicas que ya se cumplieron. 7 predicciones que la historia verificó. Y cuando termines de escuchar, vas a entender por qué millones de personas creen que este libro no fue escrito solo por hombres. La primera profecía es una de las más impresionantes de toda la Biblia. El profeta Ezequiel, en el capítulo 26 de su libro, escribió alrededor del año 586 a.C. una serie de predicciones sobre la ciudad de Tiro. Tiro era una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo. Una potencia comercial marítima ubicada en la costa del actual Líbano, con una parte continental y una isla fortificada a casi 1 kilómetro de la costa. Ezequiel profetizó que muchas naciones vendrían contra Tiro, que sus muros serían derribados, que sus torres serían destruidas, que el polvo de la ciudad sería barrido, que sus piedras, su madera y hasta su tierra serían arrojadas al mar, y que en su lugar quedaría una roca pelada donde los pescadores tenderían sus redes. Cada una de estas predicciones se cumplió al pie de la letra. En el año 585 a.C., apenas un año después de la profecía, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió la parte continental de Tiro durante 13 años. Destruyó los muros y las torres, exactamente como Ezequiel había dicho. Pero los habitantes huyeron a la isla. Tiro continental quedó en ruinas, pero la ciudad no desapareció del todo. Y ahí es donde la profecía se vuelve extraordinaria. 250 años después, en el año 332 a.C., Alejandro Magno necesitaba conquistar la isla de Tiro. Y para llegar a ella, hizo algo que ningún estratega militar habría imaginado. Ordenó a sus soldados tomar las piedras, la madera y los escombros de la antigua Tiro continental y arrojarlos al mar para construir una calzada desde la costa hasta la isla. Literalmente tomó las piedras de la ciudad y las echó al agua. Exactamente como Ezequiel había profetizado. Hoy, el sitio de la antigua Tiro continental es una roca plana junto al mar, donde los pescadores locales tienden sus redes. Tal cual está escrito. En el capítulo 44, versículo 28, y en el capítulo 45, versículo 1 del libro de Isaías, el profeta escribió algo que desafía toda explicación racional. Aproximadamente en el año 700 a.C., Isaías mencionó por nombre a un rey que aún no había nacido. Escribió que un hombre llamado Ciro conquistaría Babilonia, liberaría al pueblo de Israel del cautiverio y ordenaría la reconstrucción del templo de Jerusalén. Isaías escribió esto 150 años antes de que Ciro naciera. 150 años. Cuando Isaías escribió la profecía, el imperio persa ni siquiera existía como potencia mundial. Babilonia todavía no había conquistado Jerusalén. El cautiverio babilónico aún no había ocurrido. Y sin embargo, Isaías nombró al hombre exacto que liberaría a Israel. No dijo que vendría un rey del este. No dijo que vendría un conquistador. Dijo su nombre, Ciro. En el año 539 a.C., exactamente como Isaías había profetizado, el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. Y lo hizo de una manera que los historiadores Heródoto y Jenofonte documentaron de forma independiente. Ciro desvió el curso del río Eufrates, que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia, y sus soldados entraron por el lecho seco del río mientras los babilonios celebraban una fiesta. La ciudad cayó en una sola noche. Inmediatamente después, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este decreto está registrado no solo en la Biblia, en el libro de Esdras, sino también en un objeto arqueológico real conocido como el cilindro de Ciro, que hoy se exhibe en el Museo Británico de Londres. Un cilindro de arcilla escrito por el propio Ciro, confirmando lo que Isaías había profetizado un siglo y medio antes. La evidencia es arqueológica, histórica y verificable. En el capítulo 13, versículo 19 al 22 del libro de Isaías, el profeta hizo otra predicción extraordinaria. Dijo que Babilonia,
la ciudad más grande y gloriosa del mundo antiguo, sería destruida y nunca más sería habitada. El texto dice literalmente, nunca más será poblada, ni se habitará de generación en generación. Ni el árabe plantará allí su tienda, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Cuando Isaías escribió esto, Babilonia era la capital del mundo. Sus murallas tenían 80 kilómetros de perímetro. Sus jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Decir que esa ciudad nunca más sería habitada era como decir hoy que Nueva York o Tokio desaparecerán para siempre. Parecía absolutamente imposible. Pero eso es exactamente lo que ocurrió. A lo largo de los siglos, Babilonia fue conquistada y reconquistada múltiples veces. Ciro la tomó en el 539 a.C. Alejandro Magno la conquistó en el 331 y quiso convertirla en su capital, pero murió antes de lograrlo. Después de Alejandro, la ciudad fue declinando poco a poco hasta que simplemente fue abandonada. Otras ciudades antiguas destruidas fueron reconstruidas. Roma fue saqueada y renació. Atenas fue arrasada y floreció de nuevo. Jerusalén fue destruida 2 veces y hoy tiene millones de habitantes. Pero Babilonia nunca fue reconstruida. En el siglo XX, Saddam Hussein intentó reconstruir partes de la antigua Babilonia como un proyecto de orgullo nacional. Gastó millones. Levantó muros nuevos sobre los antiguos. Puso ladrillos con su nombre junto a los de Nabucodonosor. Y fracasó. Sus proyectos quedaron abandonados. Hoy, Babilonia es un sitio arqueológico en medio del desierto iraquí. No hay habitantes. No hay tiendas. No hay rebaños. Exactamente como Isaías escribió hace 2700 años. El profeta Nahum, alrededor del año 660 a.C., profetizó la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. Nínive era en ese momento la ciudad más poderosa del mundo. El imperio más cruel y temido. Nahum profetizó detalles específicos sobre cómo caería. Dijo que la ciudad sería destruida por una inundación. Dijo que sus defensores estarían borrachos durante el ataque final. Y dijo que la destrucción sería tan completa que la ciudad desaparecería de la faz de la tierra. En el capítulo 3, versículo 11, escribió que Nínive quedaría escondida. El historiador griego Diodoro Sículo, que no conocía la Biblia, registró siglos después que los defensores de Nínive estaban celebrando un festival y bebiendo cuando el ataque final comenzó. También documentó que una crecida inusual del río Tigris destruyó parte de las murallas de la ciudad, permitiendo la entrada del enemigo. Nínive cayó en el año 612 a.C. y desapareció tan completamente que durante más de 2000 años nadie supo dónde estaba. No fue redescubierta hasta 1847, enterrada bajo la arena en el norte de Irak. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el profeta interpretó un sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia alrededor del año 600 a.C. El sueño mostraba una estatua gigante hecha de 4 materiales distintos. Daniel explicó que cada material representaba un imperio que gobernaría el mundo conocido. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y los brazos de plata eran el imperio medo-persa, que aún no existía. El vientre de bronce era Grecia, que en ese momento era apenas un conjunto de pequeñas ciudades-estados sin poder global. Y las piernas de hierro eran Roma, que en el año 600 a.C. era una aldea insignificante a orillas del río Tíber. Daniel no solo predijo que estos 4 imperios dominarían el mundo, predijo el orden exacto en que lo harían. Babilonia fue conquistada por Persia. Persia fue conquistada por Grecia bajo Alejandro Magno. Y Grecia fue absorbida por Roma. Exactamente en ese orden. Exactamente como Daniel lo escribió 600 años antes de que Roma conquistara el mundo. Pero Daniel fue aún más lejos. En el capítulo 8 de su libro, tuvo una visión de un carnero con 2 cuernos siendo derrotado por un macho cabrío que venía del oeste con un cuerno notable entre sus ojos. Daniel dice que el macho cabrío atacó al carnero con furia, lo derrotó, y luego creció enormemente. Pero en el momento de su mayor poder, el gran cuerno se quebró, y en su lugar crecieron 4 cuernos. El ángel Gabriel le explicó a Daniel la visión. El carnero con 2 cuernos representaba a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío era el rey de Grecia, y el cuerno grande era su primer rey. En el año 334 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia,
Invadió el imperio persa viniendo del oeste. Lo derrotó con una velocidad y ferocidad sin precedentes. Construyó el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Y en el año 323, en el momento más alto de su poder, murió repentinamente a los 32 años. Su imperio fue dividido entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 cuernos. Exactamente como Daniel lo escribió 270 años antes. Ahora entramos en las profecías más extraordinarias de toda la Biblia. Las profecías sobre Jesús. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2 de su libro, escribió alrededor del año 700 a.C. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas identificó la ciudad exacta donde nacería el Mesías. Belén. No Jerusalén, la capital. No Hebrón, donde estaba la tumba de Abraham. No Nazaret, donde Jesús crecería. Belén. Una aldea tan pequeña y tan insignificante que el propio Miqueas la describe como pequeña para estar entre las familias de Judá. Y sin embargo, esa fue la ciudad donde, según los evangelios de Mateo y Lucas, nació Jesús. El profeta Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13 de su libro, escribió alrededor del año 520 a.C. una profecía que es imposible de ignorar. Escribió: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor para el alfarero. 520 años después, Judas Iscariote traicionó a Jesús por exactamente 30 monedas de plata. No 20, no 40. 30. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, relata que después de la traición, Judas, consumido por el remordimiento, devolvió las 30 monedas arrojándolas en el templo. Los sacerdotes, al no poder ingresarlas al tesoro porque eran precio de sangre, usaron el dinero para comprar el campo de un alfarero. 30 monedas. Arrojadas al templo, usadas para pagar a un alfarero. Exactamente como Zacarías lo escribió medio milenio antes. El mismo profeta Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, escribió otra profecía sobre el Mesías que se cumplió con una precisión asombrosa. Escribió: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En la cultura del mundo antiguo, los reyes entraban a las ciudades conquistadas montados en caballos de guerra. Era el símbolo universal del poder militar. Ningún profeta habría inventado que el Mesías, el rey prometido de Israel, entraría en Jerusalén montado en un burro. Era lo opuesto a lo que cualquier judío del primer siglo esperaba. Y sin embargo, los 4 evangelios registran que Jesús, días antes de su crucifixión, entró en Jerusalén montado en un burro joven, mientras las multitudes gritaban hosana y extendían ramos de palma en su camino. Una entrada que cumplió al pie de la letra lo que Zacarías había escrito 500 años antes. Pero la profecía más impactante de todas es la que el rey David escribió en el Salmo 22, alrededor del año 1000 a.C., 1000 años antes de que Jesús naciera. Y lo que David escribió es tan detallado, tan preciso, tan exacto, que cuando lo lees parece el testimonio de un testigo ocular de la crucifixión de Jesús. Y hay algo que hace esto aún más extraordinario: la crucifixión no existía cuando David escribió este salmo. Los israelitas ejecutaban por lapidación. La crucifixión fue inventada por los persas siglos después de David, y perfeccionada por los romanos. David describió un método de ejecución que no se había inventado aún. El Salmo 22 comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son exactamente las mismas palabras que Jesús gritó desde la cruz, registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Pero David no se detuvo ahí. En el versículo 7 escribió: todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Evangelio de Mateo registra que mientras Jesús estaba en la cruz,
Los sacerdotes y los que pasaban se burlaban de él con palabras casi idénticas. Confió en Dios, que le libre ahora si le quiere. Las mismas burlas. Las mismas palabras. Escritas 1000 años antes por un rey que no tenía forma de saber lo que ocurriría. En el versículo 16 del Salmo 22, David escribió: «Horadaron mis manos y mis pies». En una época en que la crucifixión no existía. En una cultura que ejecutaba por lapidación. David describió que le perforarían las manos y los pies. Este es exactamente el método que los romanos usarían 1000 años después, clavando las manos y los pies de los condenados a una cruz de madera. En el versículo 18 escribió: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23 y 24, registra que los soldados romanos al pie de la cruz de Jesús se dividieron sus ropas en 4 partes, una para cada soldado. Pero su túnica era sin costura, tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que en vez de rasgarla, echaron suertes para ver quién se la quedaba. Repartieron sus vestidos. Echaron suertes sobre su ropa. Exactamente como David escribió 1000 años antes. Detalle por detalle. El Salmo 34, versículo 20, dice: «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado». Y el profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, profetizó: «Mirarán a mí, a quien traspasaron». La costumbre romana durante las crucifixiones era acelerar la muerte de los condenados quebrando sus piernas, un procedimiento llamado crurifragium. Sin la capacidad de sostenerse, los crucificados morían por asfixia en minutos. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 al 34, registra que los soldados quebraron las piernas de los 2 criminales crucificados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le clavó una lanza en el costado, y salió sangre y agua. Ni un hueso quebrado. Su costado fue traspasado. Ambas profecías cumplidas en un mismo instante. Juan lo subraya diciendo: «El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero». Un matemático llamado Peter Stone, en su libro La ciencia habla, calculó la probabilidad de que una sola persona cumpliera solo 8 de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento por pura coincidencia. El resultado fue una probabilidad de 1 en 10 elevado a la 17. Eso es un 1 seguido de 17 ceros. Para visualizar ese número, Stone lo explicó así: imagina que cubres todo el estado de Texas con monedas de plata hasta una altura de 60 centímetros. Luego marcas una sola moneda, la mezclas con todas las demás, y le vendes los ojos a una persona. Esa persona tendría que caminar por todo Texas, agacharse en un punto al azar, y levantar exactamente la moneda marcada en el primer intento. Esa es la probabilidad de que alguien cumpliera solo 8 profecías por coincidencia. Jesús cumplió más de 300. La probabilidad de eso ocurriendo por azar es un número tan grande que los matemáticos lo consideran una imposibilidad estadística. Si las 7 profecías que acabamos de ver se cumplieron con una exactitud perfecta, entonces hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué pasa con las profecías que aún no se han cumplido? La Biblia contiene profecías sobre eventos futuros que aún no han ocurrido. El regreso de Jesús. El juicio final. La restauración completa de Israel. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá dolor, ni muerte, ni sufrimiento. El profeta Isaías escribió que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los suyos, y que la muerte será tragada en victoria. El libro del Apocalipsis describe un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Si cada profecía que hemos visto hoy se cumplió exactamente como fue escrita, con fechas verificables y evidencia arqueológica, entonces no hay razón lógica para creer que las profecías restantes no se cumplirán también. La pregunta no es si se cumplirán. La pregunta es cuándo. Lo que acabas de escuchar no es una cuestión de fe ciega. Es evidencia. 7 profecías escritas siglos antes de que los eventos ocurrieran, confirmadas por historiadores seculares, respaldadas por evidencia arqueológica y verificadas por las matemáticas. Ezequiel predijo la destrucción de Tiro. Ocurrió. Isaías nombró a Ciro 150 años antes de que naciera. Y Ciro cumplió cada palabra. Isaías dijo que Babilonia nunca sería habitada de nuevo. 2700 años después, sigue desierta. Nahum predijo cómo caería Nínive. Y la historia secular lo confirmó.
Daniel predijo 4 imperios mundiales en el orden exacto. Y los 4 aparecieron. Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Y allí nació. Y David describió la crucifixión con detalles exactos 1000 años antes de que la crucifixión existiera como método de ejecución. Este libro conocía el futuro. Y si conocía el futuro, entonces no fue escrito solo por hombres. Suscríbete a Palabra Eterna para seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia.